Que Dios los bendiga a todos grandemente en el nombre de Jesús. Vamos a meditar el libro de Filemón. El libro de Filemón tiene un solo capítulo y es prácticamente una carta dirigida por el apóstol Pablo a este hombre llamado Filemón. Pero vea cuán importante ante Dios se tornó este hombre llamado Filemón, que Dios permitió que una carta fuera dirigida exclusivamente a él y pasara a ser parte de los libros de la Biblia. Entonces vamos a aprender acá de lo que dice este libro acá de Filemón, esta carta. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Primero que vemos es que Pablo estaba preso en el momento que él escribe esta carta, pero sus prisiones, sus cadenas, digamos así, no fueron motivo para que él dejara de predicar el evangelio, de servir a Dios. Siempre hay dificultades, digamos así, siempre hay obstáculos y trabas y cosas que quieren impedir que sirvamos a Dios. Pero no podemos permitir que esas dificultades se vuelvan la excusa para que nosotros no sirvamos a Dios. Porque independientemente de la dificultad, siempre hay una manera de hablar de Jesús con las personas. Tal cual como lo hizo Pablo, aun estando preso. Y él dice allí: a nuestro amado hermano Filemón y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces ve, a Filemón era un hombre que se convirtió a Jesús y permitió que dentro de su casa, o sea, él puso su casa a servicio de Dios, dentro de su casa se formara una iglesia. Dice: gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Esta parte aquí, muy importante. Dice: haciendo mención de ti en mis oraciones. Es decir, Pablo oraba constantemente por Filemón, no porque no era un hombre de Dios, sino al contrario, para que siguiera siendo un hombre de Dios. Y asimismo nosotros debemos orar constantemente por todos los que sirven al Señor, por los pastores, por los obreros, por los siervos del Señor, por aquellos que se han dedicado y consagrado a servir al Señor. Orar constantemente, mencionarlos, sus nombres en nuestras oraciones, para que Dios los siga fortaleciendo y ayudando. Y vea por qué Pablo oraba. Dice: porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Entonces Pablo oraba porque oía lo que Filemón hacía y cómo vivía. Y dice: y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Entonces Pablo escuchaba que Filemón era un hombre de Dios, un hombre justo, un hombre que amaba a las personas. Entonces él oraba para que él pudiera continuar, para que este hombre siguiera teniendo esa comunión con Dios y todo lo bueno de Cristo siguiera obrando en él. Así usted tiene que hacer: orar por todos los que sirven al Señor, orar por aquellas personas que usted ve que se están dedicando realmente a ganar almas, a servir a Cristo, porque su oración fortalece y bendice al siervo del Señor. Luego dice así: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Entonces usted ve que Filemón, él pasó a tener una fama, digamos así, no que él trabajaba para eso, o que no trabajaba para eso, sino para la gloria de Dios. Pero Filemón pasó a tener una fama de que él confortaba, consolaba a los demás cristianos. Cuando aquí la Biblia dice
porque los corazones de los santos han sido confortados por ti. Estos santos, obviamente, se refiere a los cristianos. Es decir, dentro de los cristianos, dentro de la iglesia, el testimonio de Filemón era extraordinario. Y eso sirve como ejemplo para nosotros. Los primeros que tienen que ver en nosotros, que somos de Dios, son los compañeros de la fe, son la familia de la fe, antes que los incrédulos. Y nosotros tenemos que estar allí para confortar a los hermanos de la fe, para tener siempre una palabra de aliento, obviamente dando un buen testimonio, siempre extendiendo las manos para bendecir a los que están sufriendo, a los que están perdidos, a los que están afligidos, siempre ayudando a los compañeros de la fe que se encuentran quizás débiles, estar allí para levantar, no para derrumbar, para dar una palabra de vida y no una palabra de condenación. El testimonio de Filemón era tan maravilloso que Pablo tenía gozo sabiendo y escuchando las cosas que este hombre hacía. Luego dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. O sea, Pablo decía, porque tengo la autoridad para mandarte, que él era el apóstol, y prácticamente no solamente sería el apóstol, sino seguramente Pablo era el hombre que Dios había usado para que Filemón se tornara un siervo de Dios, que había fundado la iglesia incluso en la casa de Filemón. Él dice así: no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. O sea, Pablo dice, aunque puedo mandarte, aunque puedo decirte lo que debes hacer por tu bien, él decidió rogarle, él decidió pedirle, darle a Filemón la oportunidad de decidir, de elegir qué hacer. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Quién era Onésimo? Onésimo en otro tiempo fue un esclavo, un siervo de Filemón. Y obviamente Filemón se convirtió a Cristo y eventualmente Onésimo, el mismo Onésimo, ya obviamente no estaba con Filemón. Me imagino que en algún momento él escapó, él huyó de Filemón, porque quizás en ese momento Filemón no era un hombre correcto, un hombre justo, un hombre de Dios, y lo maltrataba. Pero ahora Onésimo se había convertido también en un cristiano, en un hombre de Dios. Y aquí vemos la integridad de Pablo también acá, porque Onésimo se había convertido, ahora era un hombre de Cristo, pero en el versículo 12 dice: y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por voluntad propia. Vea la integridad del apóstol Pablo en su condición de cristiano y de líder. Filemón ya era un hombre convertido y podríamos decir, obedecía las cosas que Pablo le enseñaba y le decía. Pero una vez que Onésimo se convierte y que Pablo percibió, se dio cuenta que realmente era un hombre de Dios, ¿cuál fue la decisión de Pablo? Enviarlo a Filemón. Porque legalmente hablando, Filemón era el dueño de Onésimo. Y Pablo lo envió para que Filemón pudiera hacer lo correcto y darle libertad a Onésimo. Y Onésimo pudiera, legalmente hablando, no en términos espirituales, porque ya era libre por causa de Cristo, pero legalmente hablando pudiera ser libre y seguir sirviendo al Señor. Entonces aquí vemos un desafío de fe, tanto para Pablo, porque tenía que mostrar su integridad, ser verdadero,
y a pesar de que necesitaba de la ayuda de Onésimo, pues estaba preso y Onésimo estaba colaborando con él, ayudándolo bastante, él decidió enviar a Onésimo de vuelta a Filemón. También vemos el desafío de fe para Filemón, porque ahora el esclavo que lo había abandonado, que había sido rebelde, que se había ido, estaba regresando como un cristiano. Ahora él tenía que tomar una decisión que iba a hacer. Podría hacer lo correcto o lo incorrecto. Y al mismo tiempo era un desafío para Onésimo, porque él estaba regresando por obediencia a Cristo Jesús, porque ahora era un hombre de Dios. Onésimo estaba regresando a la casa de donde él había salido y a las manos del hombre del que él había huido. Entonces vemos cómo este momento fue un desafío fuerte en la prueba de la integridad, tanto para el apóstol Pablo como para Filemón y Onésimo. Cada uno era la misma prueba, pero para cada uno fue diferente, en el término de que obviamente Onésimo volver a la casa de su amo, Filemón, siendo amo de Onésimo, decidir qué haría con él, y Pablo, a pesar de tener necesidad de Onésimo, enviarlo porque era lo justo y lo correcto de hacer. Entonces aquí vemos en este libro muchísima integridad. Cuando somos cristianos, Dios nos permite pasar por pruebas para que nuestra integridad sea mostrada y nuestra benignidad, bondad, el fruto del Espíritu Santo se muestre en nosotros a través del hacer lo correcto, a través de hacer no lo que queremos, no lo que deseamos, mas lo que es voluntad de Dios. Dice, mira como dice el apóstol Pablo, dice, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y luego dice Pablo, si me tienes pues por compañero, acéptalo, como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Luego Pablo dice, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que dijo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión, que también estaba preso con él en Cristo Jesús. También Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Entonces, vea cómo el libro de Filemón nos deja claro cómo nuestra fe, nuestra integridad va a ser puesta a prueba. Fue un momento duro para Pablo despojarse de Filemón, pero también fue un momento de Onésimo, pero también fue un momento muy duro para Onésimo volver a la casa de Filemón sin saber cuál sería la decisión de Filemón. Y también fue un momento duro para Filemón recibir a aquel que en otro tiempo quizás le hizo un perjuicio, le hizo daño, y ahora como cristiano recibirlo, perdonarlo y ya no recibirlo como esclavo, más como hermano en Cristo. En nuestra vida como cristiano, muchas veces nuestra integridad será puesta a prueba. Y pienso, hablando yo en mi opinión personal, que por eso Dios permitió que esta carta quedara registrada allí como un libro de la Biblia. Porque en nuestra vida como cristiano nuestra integridad será puesta a prueba. Y es allí donde vamos a glorificar a Dios o avergonzar. Usted ve que Filemón ya tenía un buen testimonio.
de cristiano, de hombre de Dios. Y Onésimo ya era un hombre de Dios. Dios esperó que Filemón fuera un hombre verdaderamente de Dios, que Onésimo se tornara también un hombre verdaderamente de Dios, para que luego se reencontraran y pudieran hacer lo correcto, no lo que la carne quería, más lo que el Espíritu Santo quería. Y así va a pasar. Quizás usted va a tornarse un hombre de Dios, y aquella persona que te odiaba o te aborrecía también se va a tornar un hombre o una mujer de Dios, y luego Dios va a permitir que usted se encuentre con esa persona para que usted lo pueda perdonar y ser perdonado y hacer lo que es correcto. Es en ese momento de la prueba que mostramos nuestra verdadera integridad como hombres y mujeres de Dios. Bendite una vez más el libro de Filemón, léalo. Tengo certeza que Dios le bendecirá y le ayudará a través de él. Que Dios te bendiga grandemente.